Exacto, exacto, porque salió esta madrugada, está a la hora. El USNS Comfort está navegando a 13.4 kilómetros por hora con sus máquinas en el Mar Caribe, está entrando por los frentes de Baní. Lo que me resulta extraño es que tiene de puerto de partida Guantánamo y puerto de destino Norfolk. O sea, la parada aquí en República Dominicana no está registrada. ¿Por qué? Quizás porque no tocó puerto, posiblemente. No, porque vino a porta bien o no deporte más. Claro, sí. No, pero espérese, por donde va posiblemente... Porta bien. No descarto y de no que haya... deporte ¿Va por más. Punta Catalina, no es? No, está aproximado a Ese Punta es un Catalina. destroyer con una cruz roja. Oye, ese es un ¿Tú te acuerdas una vez que hubo un problema entre Colombia Sí, sí. Con helicóptero. y con que pintaron unos aviones sí. con una cruz roja? Para sacar unos rehenes. Para sacar a Ingrid Betancourt y otros rehenes. Mira Ingrid Betancourt, ahí está. Ay, Dios mío. Sí. Que es ilegal eso, doctor. Señores, hay una nota luctuosa que me recuerda a algo, es muy personal. Yo recuerdo que en la calle más corta que teníamos, que era la prolongación de La Pina, un pedacito de calle que está entre el Parque Independencia y la Avenida Mella. Termina en una farmacia que hay ahí, Farmacia Mella. Ahí solamente había dos negocios. Uno que era la bomba de gasolina, que ahora hay una óptica, y la otra es un letrero que decía Nassim J. Diná. Pero toda la vida Nassim J. Diná. Cuando mataron a Trujillo, surgió que ese señor era, algo tenía que ver con Luis Amía Matió. Y entonces, cuando mataron a Trujillo, eso se puso como en salmuera. Y hoy veo una nota luctuosa que dice Nassim J. Alemani Diná. Este tiene que ser alguien que falleció el 6, es decir, falleció anteayer, ¿verdad? Sí. Y su esposa Tania Curi, sus hijos, Nassim. sus hermanos, y dice Juan Max, quiere decir que esa es la unión de Nassim J. Diná y Juan Max Alemani, que era el dueño de la famosa imprenta que estaba... La fábrica de Sobre Manila. Exacto. Es decir que... Es el papá de Nassim Alemania, falleció. Pero fíjate cómo los años hacen que tú reconozcas a los viejos. Sí. Nuestro pésame a esta familia, y la información fue que ayer 7 fue velado y sepultado en Puerta del Cielo a la 1 de la tarde. Falleció Nassim Jaime Alemani y Diná. 6 de diciembre, sepultado el 7. Sobre el barco, nosotros hemos hablado, alguna gente cree que uno está bromeando. Sí. Lo que quiero decir es que el barco estuvo en el antepuerto de Santo Domingo. Primero, yo vi que había espacio en Sanssouci, había espacio. Para atracar. Sí. El barco no es más grande que los buques que vienen cargados de vehículos. Es decir, no fue por su calaje, sino que quiso que se quedara ahí. Sí. Tercero, el barco no se utilizó su hospital, solamente su personal vino al Centro Olímpico y dio las consultas. Y finalmente, ese barco salió para Haití y, como tú dices, su itinerario no tocaba Santo Domingo. Cuando viene la general a hablar con el presidente, Jefe al comando. que no estaba presente el embajador norteamericano ahí, no estaba ahí, estaba un otro funcionario que no era homosexual, el que fue. Llevaron uno heterosexual. Sí, porque es que el sexo se ha convertido en una vaina en la embajada americana. Eso no es relajo Es mío, un rango, señores. es un rango. Entonces, ese asunto de ese barco tuvo antes, durante y después de la visita de esa señora. Entonces, antes teníamos portaaviones
con marinos que desembarcaban y ahora tenemos, y un jefe, Halcón, jefe del Comando Sur. Ahora es una señora, 4 estrellas y un barco hospital, porque él cambió el método de lucha. Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo don Félix Jiménez, Felucho. Señores, yo no sé por qué, dígame. Debo decir, escúcheme, doctor, el uso de ese emblema de la Cruz Roja, Sí. no es legal. No lo puede usar ningún país. No. Solamente la Cruz Roja La Cruz Roja Internacional. Un barco militar americano está usando ilegalmente El emblema no lo puede usar. Bueno, pero había que disfrazar el barco. Señores, tenemos a Felucho Jiménez. Con Felucho tenemos un problema. Nunca en la cabeza nuestra, cuando hablamos con Felucho, pensamos en un dirigente político que hoy debería estar dirigiendo su partido. Felucho siempre se ha salido debajo de la patana. ¿Está de licencia ya? No, Felucho debió ser el alcalde de la capital y cogió y mandó a... ¿El presidente también? Mandó a Roberto Salcedo a perder la primera vez. Pues lo mandó a perder. Y después lo dejó y ganó. Pero nosotros siempre queremos que Felucho nos haga ciertos análisis, que cuando lo hace muy imparcial. Ni siquiera lo hace con intención de beneficiarse políticamente ni a él ni a su partido. Nosotros tenemos una situación un poquito diferente que hablamos un poquito al principio. Se trata de una encuesta que aparece. Felucho, gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. Buenos días. Hay una encuesta que nos llama la atención. 2 presidentes de la República candidatos. Luis Abinader en el poder, PRM encabeza la encuesta. Leonel Fernández, 12 años presidente, 20 años presidente del partido, presidente de la Fuerza del Pueblo, un hombre más grande que su partido, porque lo hizo cuando dividió el PLD. Sin embargo, el alcalde de Santiago, que fue presidente, diputado y presidente de la Cámara de Diputados, aparece en el segundo lugar y no en el tercero en esa encuesta. Es que todavía tu partido es tan fuerte políticamente que tiene, y le lleva mucho a Leonel en esa encuesta, y la encuesta es creíble, Analiza esa situación. Luis Abinader, Abel y Leonel. En vez de Luis Abinader, Leonel, porque yo creía que él tenía como que tenía muchos agentes secretos en el PLD, que estaban esperando a ver qué pasaba para irse con él. Pero parece. Bueno, yo particularmente pienso que en términos de fuerzas políticas en el país se debaten 2 fuerzas fundamentales que son el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM. No he tenido dudas de eso nunca. Hasta hace un tiempo, vamos a decir hasta hace un mes y medio, yo podía asegurar que desde el punto de vista individual, ya como candidatos, no por partido, por simpatía hacia partidos, sino hacia candidatos, la situación era diferente. Era Luis, Leonel, Abel. Pero siempre dije que la elección de Abel, para poderlo medir, había que esperar un cierto tiempo. Porque mientras Luis estaba en su campaña y Leonel estaba en su campaña, en el PRD se debatían, en el PLD se debatían 6 precandidatos. Cuando se escoge ya a Abel Martínez candidato, hay que esperar, hay que darle, digamos, varios meses. Que madure un poco. Exacto, que la población asimile que ya el PLD tiene uno, no 6 posibles, sino un posible candidato a la presidencia. De modo que esa encuesta a mí no me extraña.
Y mientras más tiempo pase, más se irá consolidando ese resultado. Yo anticipo que las Más se va elecciones... consolidando esa situación. Sí, esa misma situación, Luis Abel. Porque tú te estás creyendo de verdad que el PLD es el partido más grande que hay aquí. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana es la fuerza política organizada más grande. No importa No. lo que esté pasando judicialmente. Es que no tiene nada que ver, Julito, y ni siquiera con lo que está pasando ahora en Santiago. Son situaciones diferentes que hay que analizarlas con mucha objetividad. Porque a mí la única Porque- cosa que tú lo puedes incluir ahí. Mira, cuando yo veo que a una persona le apuntan tanto los cañones, es porque tiene fuerza. Así Y es. a ver lo han atacado muchísimo. Por eso, bueno, pues tú te acuerdas del Quijote de la Mancha. No, Usted, ¿eh? no, ¿A qué árbol se le tira al que tiene piedra? ¿A que fruto. tiene fruto? Nadie se para debajo de una mata de roble a tirarle piedra a una rama Ni a un del pino. roble. Dime, ni a una javilla. No, porque de la javilla lo que se utilizaba cuando uno era niño A Era era, ruedita rueda. de carro. era para hacer ruedas y carritos y cosas de la semilla de la javilla. Pero al mango sí se le tira piedra. ¿Por qué? Porque tiene frutos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me extraña todos esos ataques. Yo creo que efectivamente la población dominicana le va a ir prestando cada día menos atención al asunto de todas estas cuestiones de la persecución judicial por un elemento que ha cambiado en el panorama. Bien. ¿Qué ha cambiado? No, prácticamente nada. La corrupción es sistémica, desgraciadamente, y Mira. va mucho más allá de los políticos. Es Mira, sistémica. Felucho, cuando se atacó al gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, judicialmente, que hasta hubo unas tenidas muy especiales con un director de presupuesto, José Antonio Guzmán leía y Balaguer sentado en una silla como diciendo, aquí estoy yo. Nadie se le ocurrió acusar a Immanuel Equea. Immanuel Equea, al primero que le dijo algo, dijo, espérate, pruébamelo y vamos para la justicia. Y se acabó el problema, nadie mencionó a Immanuel Equea. Durante los 20 años que tu partido tuvo y que tú en una u otra forma estuviste formando parte de la dirigencia y de los gobiernos, a veces te decían, porque Felucho está en el negocio inmobiliario. Te voy a decir una cosa, Felucho tiene una particularidad y es, eso lo decíamos aquí y en privado, es que Felucho es de los políticos que no vive de la política. Felucho vive de su trabajo y es político, pero podía tener todo eso, sobre todo un partido que no tenía ninguna influencia. Es decir, que tú no podías ir a bienes nacionales, que te vendan un parque nacional y nada de esas cosas. Hoy aparece una acusación en el periódico Diario Libre de una persona que es amigo mío, su mamá es amiga mía, su padre era amigo mío, y conocí su abuelo que vendía botellas en la Juan Pablo Pina. Esa persona es propietario de un emporio que está en la Bolívar y que va hasta la César Nicolás Peña. Yo no sé si tú has visto ahí donde estaba la noticia que hay una gran urbanización de apartamentos. Eso lo hizo Pedro Bonilla, el padre del Carlos. ministro De Carlos Bonilla. de Carlos. Pero también Pedro fue el autor de aquella Santo Domingo, Invivienda, En el vivienda. proyecto Invivienda de Santo Invivienda Domingo. Santo Domingo, Invivienda Santiago. Es decir, que ese joven y su mamá, después que murió su papá, lo que han hecho es eso. Ahora parece que le compró el canódromo al gobierno y está caminando Al gobierno no, al Banco Central. al Banco Central. Está caminando como parecido a lo de los tres brazos, que para hacerle daño a Miguel Vargas, metieron a De Paul en la vaina esa. El problema es que todo el mundo sabe que desde el río Jaina hasta el río Sama y desde el Malecón hasta Villamella,
todo el mundo sabe a cómo vale el metro de tierra aquí. Y a veces, un metro de tierra que cuesta $100 en un sitio o $1.500 en la Avenida Independencia o en la... Ahora mismo, donde está Plaza Lama de la 27 y donde está el VHD, se dice que es la tierra más cara de la capital, pero ahí no hay solares. El tema es el siguiente. Sí, hay uno. Hay uno. Perdóname. Hay Hay uno. uno al frente. Es que Ahí está enfrente, que está al lado de que es de Pepín. Pepín Corripio. Que está al lado de Pepín. Pero está disponibilidad. Pero él tiene una particularidad, que Pepín no quiso meterse, pero cuando hicieron el bendito Boulevard, le bajaron un poquito a ese pequeño. Pero vamos a hablar de cosas. ¿Tú consideras que eso que le están haciendo, esa acusación, puede ser política? No sé, yo vi la noticia. Yo aprecio mucho a su madre. Yo a Carlos Bonilla no lo conozco, no lo he tratado nunca. A su mamá sí. Ah, ¿tú conoces a Fanny? A Fanny, claro, porque ella era presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo cuando yo era secretario de Turismo. Y nos conocemos desde entonces. Y le tengo mucho aprecio. Lo que habría que ver es si cuando el Banco Central hizo el anuncio, que ustedes lo ven en la prensa cada rato, que el Banco Central pone en venta, El concurso. si realmente fue la única oferta o si fue la mejor oferta. Yo no tengo los elementos Exacto. para poder Y el opinar. Banco Central siempre hace eso En bien. sentido general, uno pudiese pensar que efectivamente, porque creo que el precio anda por los 45 45 dólares el metro. Y quizás puede resultar un poco barato, es decir, para uno que conoce. Yo me pasé más de 40 años trabajando en Sí, bienes pero raíces. tú que conoces eso, y en esa misma línea, Feluy, yo tengo una pequeña porción de tierra que está al lado del Merca Santo Domingo. El precio de la tierra es establecido ahí, no el que tiene el IBI, sino el que se compra y se vende, es $110. Sin embargo, Eso está más lejos. Está mal lejos. sí, no, pero yo te voy a decir una cosa, pero en ese mismo lugar, antes de entrar al Merca, donde está la urbanización de Bisonó, que tiene una urbanización ahí, frente a donde hay una goma amarilla grande, Sí, sí. la tierra está a $70. ¿Cómo es posible que la autopista esté a 70 y que adentro esté a 110? Pero yo no sé, porque a veces hay cosas que Pero que puede pasar, parecen como dice, de loco. igual que cuando Sí. tú dices, ¿cuánto vale esa tierra en Arroyo Hondo tanto? Y dicen, espérate, es que está al lado de un sitio que Eso es, el entorno. hay una cosa Sí. difícil de desalojar. Sí, el precio de la tierra tiene realmente Su alta y baja. Sí, porque influyen muchos elementos. Está no solo la ubicación, facilidades, de todo orden. El vecino. Es más, por ejemplo, países como Canadá, Estados Unidos, los países europeos, en ciudades importantes, en ciudades grandes, influyen el metro, en el valor de la construcción, del metro cuadrado de construcción, hasta la cercanía de una universidad o de un hospital o de una estación de tren, del subway, Sí. hasta eso Del influye. metro. El metro. Yo sé que la mayoría de los países, sobre todo desarrollados, un terreno vale incluso dependiendo de la arboleda, o sea, de los árboles que tiene el terreno. Voy a ponerte un ejemplo, mi casa de Jarabacoa. Yo compré esa propiedad de Jarabacoa en varios años, 94, 95, y la última cosa lo compré en febrero del 96, el último pedacito. A Pau, un vecino que aprecié mucho y ya murió. Bueno, ¿por qué? ¿Qué características tienen ese terreno que yo tengo ahí? Eso es área rural, eso pertenece a Toviejo. Los árboles que yo he sembrado. Los árboles, porque yo sembré samanes de un pie de alto que hoy parecen árboles centenarios. Entonces, Eso es lo que ustedes, los no urbanistas, dicen que renta de localización. Bueno,
Es que yo no conocía el concepto, ese término, pero lo que trato de decirle es que en realidad en el precio influyen muchos elementos. Ya. Ahora, yo sí sé que hay diferentes tipos de precios, porque existe hasta un precio emocional. ¿Y por qué tú vendes tan caro eso? Ah, eso era una de mi papá, o era de mi abuelo, Sí. era de... Ajá. Entonces ya le dan un Aunque valor no la venda. Bien. que, No, que el no acceso- necesariamente se ajusta al valor comercial. El acceso Ok, al agua. terminamos el tema y volvemos a la política. El PLD tiene casi un candidato, porque se está diciendo que eso no fue una Sí, convención. posible candidato. Pero está bien. Nadie ya va a ofrecerse de precandidato, porque será ridículo. Es muy Abel difícil. desde ya el candidato del PLD. Pero no legal. Entonces vamos para otro sitio. Se legalizará en el momento, porque cuando Correcto. ya llegue el concepto, entonces el partido invita Si el a sondeo uno de dio los que métodos este- que puede este- escoger, que le permita la ley, La ley. y lo único que se va a hacer es ratificar la Ratificar. candidatura de Abel. Así es. Lucho, Punto. hay una situación que tiene que ver con presidente de reelección. Es decir, no es lo mismo un presidente que se va que un presidente que va a optar de nuevo, legalmente. Y un partido que sale del poder y que tiene algunos problemas de tipo judicial. Pero si tú revisas la lista de acusaciones que hay, tú sabes que contra un miembro dirigente del PLD yo no he visto una acusación. Es el entorno de Danilo que está siendo acusado. Tú te pones a ver el procurador de Danilo. Jean Alan no era un dirigente del PLD, ¿verdad? El general no era un dirigente del PLD. Las hermanas de Danilo, por añadidura, sí, una era diputada, pero están ahí por hermanas de Danilo, no por PLD. Ella no está acusada, además. Bien. Ella no está acusada. Bueno, esa no, pero la otra Sí, son sí, hermanas, es decir, veo como mucha especificidad en las acusaciones contra Danilo. Y quiero preguntarte, resulta que parece que el presidente tuvo la visión de El dice, presidente, caramba, ¿cuál presidente? El de presidente ahora. actual. Luis, ok. Sí, dice, caramba, pero me voy a meter, me voy a reelegir, me voy a tratar de reelegir y voy a tener que lidiar con un posible aliado. Hasta ahora con Leonel, que te voy a dividir el PLD, pero después soy yo. La pregunta es la siguiente. Esa alianza del PLD, de Leonel con el PRM, se acabó, porque ahora yo soy tu contendor. Pero puede ser que el presidente piense que puede necesitar a tu partido en una segunda vuelta. ¿A cuál partido? A tu partido. Al PLD. Sí. Puede decir, bueno, pero el problema es que mis procuradores tienen al garete a ese partido. Pero para una segunda vuelta, y si hace un acuerdo, el que más saque apoya al otro. ¿Cómo es? El que menos saca apoya al otro. ¿Existe alguna remota posibilidad que con esa actitud del gobierno, que por más que tú veas, la Procuraduría sigue siendo poder ejecutivo, alguna posibilidad de que ustedes puedan aliarse al PRM en un 24? Mira, tú te acuerdas que Superman existió en los paquitos, en los muñequitos, ¿verdad? Y Tarzán también, pero tú nunca viste un muñequito donde coincidieran Superman y Tarzán. Superman era Superman, Tarzán era Tarzán. No hay ni la más remota posibilidad de entendimiento entre el PLD y el PRM. Por una razón elemental, son los dos partidos que se van a disputar la presidencia del año 2024, en el año 2024. No hay posibilidad ninguna. De modo que eso es una conjetura que yo prefiero solamente señalar eso, Julito. Las posibilidades al momento, al día de hoy, reales, ciertas, es que van a disputarse para la segunda vuelta Luis Abinader y Abel Martínez. Pero la conjetura, si la conjetura puede ser al revés, y supone que el No, PLD quede en tercer lugar. Es que todo ahora mismo está a nivel de conjeturas. Sí, sí, claro. Hay que esperar, o sea, realmente hay que esperar. Ya.
Yo he visto, por ejemplo, algunos movimientos que ya procuran hablar de alianzas con vistas a las elecciones municipales y congresuales. Correcto. Y yo digo, es un disparate, es una tontería. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una razón sencilla. ¿Cuándo son las elecciones para alcaldes y al Congreso? Son anteriores a las presidenciales. Febrero. Son en febrero del año 2024. Correcto. No estamos ni siquiera en febrero del 2023. De modo que será a partir de febrero del 2023, dentro de 3 meses, cuando ya comenzará realmente el debate sobre los posibles candidatos a alcaldes, regidores, senadores y diputados. En consecuencia, es totalmente extemporáneo tratar ese tema ahora. Llegado febrero, naturalmente ya sí habría que comenzar a ver cuáles son las posibles combinaciones que se puedan hacer. Entrando entonces ya concretamente, Julio, en lo que tú preguntaste, yo no veo ninguna posibilidad, honestamente, de alianza del PLD y del PRM en ningún nivel, en ninguna de las instancias electorales. Lo que sí creo que va a propender en el futuro inmediato político dominicano es lo contrario. ¿Es? Lo contrario. Ah, ya. Es el reencuentro de la familia PLDista. Goce o no goce de la simpatía de los líderes del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Ah, tú dices a pesar de Danilo y Leonel. A pesar de Yodo. Sí. Pero eso tiene también otra cosa, que si en algún caso, el PLD queda arriba del PRM, toda la gente de la Fuerza del Pueblo, toda esa Fuerza del Pueblo en una segunda vuelta se va a ir con van el PLD. A votar con el, pero al revés en también, su mayoría. Pero al revés también. Te lo acepto. Cualquiera Cualquiera de las dos situaciones. Exacto, eso es lo que iba a preguntar. La lucha realmente ahora mismo es ver por cuál tiene la primacía para pero ese segundo lugar. Tú dijiste algo que merece ser ampliado. Tú recuerdas que en el 20 ocurrieron cosas que consideramos unas elecciones totalmente anormales, porque todas las fechas se movieron. Una pandemia, la gente votó con bozal, con toda esa cosa. Una suspensión. Todo, posposición. Pero hay algo que quizás tú lo notaste. Tú te diste cuenta que muchos de los motivos que produjeron la derrota de la fórmula presidencial de tu partido fue por lo que ocurrió en febrero, en las municipales y congresuales. Entonces el lío del doble, el voto con máquina, sin máquina. ¿Tú te diste cuenta de eso? Que eso los perjudicó a ustedes. Pero yo tengo mi propio criterio. Tú decías algo, dijiste algo antes de yo entrar al aire, de salir al aire, en lo que tú tenías toda la razón. Yo he sido muy independiente en mis juicios políticos. Muy independiente. Y es la base económica de la que tú hablaste posteriormente lo que me ha permitido a mí tener mi propio criterio. Yo no me ajusto, yo no dejo de pensar. Nadie le he dado el derecho de pensar por mí. Exacto. El PLD ha cometido errores, políticamente errores y serios. Y yo creo que los errores de mi partido vienen desde que surgió el movimiento Marcha Verde. Porque si ustedes hacen buena memoria, Marcha Verde comienza en los propios inicios del gobierno de Danilo, cuando no había ningún funcionario cercano a Danilo que estuviese acusado absolutamente de nada. Porque los que estaban acusados eran Félix Bautista, Víctor Díaz, etc. Eran lo del entorno de Leonel, más que lo del entorno de Danilo. Es más, en la Marcha Verde había gente que andaba posteriormente, porque recuerden que eso tuvo un inicio, pero eso se mantuvo durante un tiempo, ¿verdad? Que se fueron movilizando en diferentes ciudades del país. Y hubo un momento entonces en el que aparecían ya como la figura de propio Hipólito Mejía y de Danilo Medina detrás de los barrotes de la cárcel, o sea, ya hasta de ellos sabía. Sí. En esa ocasión yo le dije a Danilo, súbete en la cresta de la ola. Este partido nuestro y este gobierno de nosotros no tiene nada que ocultar, absolutamente nada que ocultar. Porque incluso dirigentes políticos del PLD, como, aparte de mí, como el propio Euclides, ya había señalado que todo el trigo no era limpio, que habían funcionarios del PLD que se habían extralimitado, que se habían pasado de la raya.
Eso lo dijo él y lo dijeron otros dirigentes y yo insistentemente. Entonces, eso significa que realmente, cuando yo le invito a que se suba en la cresta de la ola, lo que le estoy diciendo es, eso no lo tomes en lo personal. Sí, claro. Vamos al revés, vamos nosotros a participar de Marcha Verde. Apoyar también. Primer error. Segundo error, cuando se da la situación electoral para el Congreso y los municipios, ¿qué fue lo que afectó? Afectaron dos hechos. La ocupación de la Plaza de la Bandera, donde el PLD vuelve a jugar políticamente un mal papel. Y el gobierno y el propio partido. Es decir, ambas fuerzas, la política, la del partido y la del gobierno, actuamos mal. Ahí lo que habían eran 200, 300, 400 jóvenes. El PLD pudo haber metido 1.000, 2.000, 3.000 jóvenes y protestar por lo mismo que estaban protestando ellos. Porque las situaciones cuando se complican para todo el mundo. No se complican para un sector de la población. Los apagones. Pero los apagones no son, este es blanco, No, un apagón. ese de la Este morado, ese oposición. no se le puede llevar la luz. Eso no es así. No lo hicimos. Y cuando se pospusieron las elecciones, eso fue peor. Porque realmente en ese primer sondeo electoral que se hizo, el día que el PLD era el que estaba realmente arrasando, llevando la delantera. Sí. Y después no supimos Subírsela. elaborar un discurso que defendiera la honorabilidad del gobierno, que no tenía nada que ver con esa posposición, y el PLD menos todavía. No lo supimos hacer. Bien. Y el golpe de gracia, por supuesto, lo da ya Leonel cuando se asocia y se unifica con Luis Abinader y el PRM en un ganar-ganar, porque ganó Luis la presidencia y ganó Leonel que le reconocieran el partido minoritario como partido mayoritario, con lo cual, entre otras cosas, la fundación tendría recursos suficientes como para mantenerse operando con relativa normalidad. Bueno, dicho eso, por eso es que ustedes recuerdan la expresión de que estos lodos fueron el resultado de aquellos polvos, ¿verdad? Los polvos de ayer. Exacto. Ahora, ya ha pasado el tiempo. Luis lleva más de 2 años de gobierno. Ya cuando el gobierno pasa de los 2 años, ustedes recuerdan que hay ¿cómo es que le llaman? La curva de Gauss. Sí, de Galo. Comienza con un crecimiento creciente. Luego sigue creciendo, pero ya el crecimiento es decreciente. O sea, ya no sube así, sino que comienza a subir de otra manera. Ya disminuye la velocidad del crecimiento hasta que comienza luego a bajar. Con los gobiernos pasa exactamente lo mismo. Es como la curva, la campana de Gauss. No es la curva, la campana de Gauss. Bueno, ya el segundo año, el tercer año, ya comienza el crecimiento a ser diferente. Ya las aguas se aclaran. Ya el agua turbia fue sedimentándose el polvo, la tierra que arrastraba el río, y vuelve y se aclaran sus aguas. Porque, como la tierra es más pesada que el agua, va al lecho del río y el agua vuelve a tener el color que tenía. En esa curva, independientemente de que sea así, ¿el cambio llegó o no llegó? Es que no ha llegado. Porque ha llegado ¿en qué sentido? Ustedes me hablan a mí de la honorabilidad de Luis. Yo creo que Luis es un hombre honorable, bueno, inteligente, con el mejor de los deseos de que las cosas le salgan bien. Pero Leonel era igualito, y Danilo igualito, Hipólito igualito. El problema dominicano no consiste en un presidente bueno o un presidente malo. Un gobierno es bueno o un gobierno es malo según sus resultados. Y el problema es que los resultados históricos han demostrado que desgraciadamente el PRD, se vista de PRM o se vista de PRD, como decía Joaquín Balaguer, es un partido excelente como opositor, pero es mal gobernante. Sí, pero tú consideras Entonces, que el factor suerte tiene que ver con el ejercicio de poder. Yo creo que sí, Julito. Porque mira el caso. Julito, mira la coincidencia, Julito. Primer presidente del gobierno del PRD, Juan Bosch. Sí. ¿Qué fue lo que más perjudicó a Juan Bosch? Que cuando él sube en el 63, Fidel Castro había subido en el 59. Sí. Y ya eso normó la política de todo el mundo. La guerra. No. Y normó sobre todo el comportamiento político de la oligarquía dominicana. Sí. Porque aquí todavía hay gente que cree que a Juan Bosch lo tumbaron los americanos. ¿Cuál es americano? ¿Quién lo tumbó? La CIA.
lo tumbó John F. Kennedy, lo tumbó el Congreso norteamericano. Entonces son poderes allá, ¿eh? Lo tumbó el Poder Judicial norteamericano. Bueno, el Pentágono, hubo un elemento del poder dentro de eso que se llama la estructura de poder de los Estados Unidos en el Pentágono. Ahí sí hubo influencia, porque aquí estaban los representantes del Pentágono en la Fuerza Aérea Dominicana, el que era el representante de ellos, del ejército americano, de la Fuerza Aérea Americana, en la Fuerza Aérea Dominicana, que jugó su papel perfecto. Pero fue la oligarquía dominicana fundamentalmente, y esa oligarquía dominicana asustaba por lo que había pasado en Cuba, y cualquier asomo de democracia Socialismo. Lo veían como comunista. Exacto. Perfecto. Mala suerte. No fue por él. Sí, fueron muchas coincidencias. Muchas y la coincidencias, suerte. y sobre Es verdad. todo factores Pero externos. hablando de la suerte, se me ocurre lo siguiente. Felucho, Sí. tú fuiste ministro de Turismo. Sí. Francisco Javier fue ministro de Turismo. También. Yo me entero de que turismo, fuera de las gestiones de buscar que el país todos los días tenga más turistas y de promover el país fuera y todas esas cosas que uno está acostumbrado y coger un avión y llenarlo de periodistas para Fitur, toda esa vaina. Ahora, hay algo que pesa mucho y es que turismo yo no sabía que era un ministerio de obras públicas chiquitico, pero con mucho cuarto. ¿Por qué nunca han tocado esos Pero fondos? esos Ni han- cuartos- Espérate, es suerte que han tenido tú y Francisco Javier. Suerte tuvieron los que me siguieron a mí, Julito. Porque esos recursos que aparecieron para turismo, para infraestructura, fueron creados por mi cerebro. Perdonen que se lo planteen en esos términos. Vamos a ver. Yo fui secretario de turismo del 96 a 2000. Cuando yo llegué, el presupuesto de turismo era nominal. El nominal, el aprobado por el Congreso, eran creo que Ah, tú 36. fuiste en el primer gobierno. Claro, eran creo que 36 millones de pesos, pero el ejecutado, o sea, lo que le dio al gobierno, el poder ejecutivo, de los recursos que estaban asignados en el presupuesto, creo que fueron 28 o 29 millones. Turismo en ese momento, el ser secretario de turismo era como el zafacón del gobierno. ¿A quiénes había puesto Balaguer de secretario de turismo? A personas que no tenían realmente fuste, valor, peso político específico. Es a partir de cuando yo llego a turismo que la cosa comienza a girar, no porque yo fuese Felucho Jiménez, sino porque en mis gestiones ese presupuesto que era de 30 y pico de millones se elevó a más de 1.600 millones de pesos. En consecuencia, ya esa secretaría, ese ministerio, dejó de ser la Cenicienta. Pero ¿de dónde surge eso? Porque las cosas tienen siempre un origen, una explicación. Cuando Leonel me propuso a mí por segunda vez, cuando él ya lo asume en la presidencia, 2004. cuando iba a asumir todavía, esto fue varios días antes de la toma de posesión, y me dice que yo vuelvo a turismo. Yo le dije que no me interesaba. Y él me dijo, yo te voy a dar apoyo ahora. Con lo cual, lo que me estaba diciendo era que el apoyo económico que le había negado a la Secretaría de Turismo en el primer gobierno, tendría ahora un camino y un destino diferente. Pero mira, realmente a mí no me interesa volver ahí. Yo lo que quiero es ser secretario de Salud Pública. Y él me dijo, pero tú no eres médico. Le dije, yo no quiero ser secretario de Salud Pública para operarle apéndice a nadie, porque yo no soy médico, efectivamente. Yo lo que soy es un administrador. Y los funcionarios a ese nivel, los ministros, lo que necesitan ser es ejecutores, gerencia, eso es lo que necesitan. Sí. Y yo quiero poner a competir los empleados, los hospitales públicos con la clínica privada. Porque en un día de las madres, fui con mis padres, yo era un niño, a la finca de mis abuelos, de Papá Juan en La Vega, una finca de ganadería que me van a perdonar, pero eran 9,000 tareas de tierra, y mi abuelo tenía 11 hijos que fueron los que le heredaron. Y esto quedaba en el kilómetro 9, usted salía de La Vega y en el kilómetro 9 hacia Santo Domingo, ahí estaba esa finca derramada, ¿verdad? Ok, montando a caballo me caigo, yo tendría 7 u 8 años, y se me abrió el brazo. ¿A dónde me llevó mi papá? Al hospital Luis Murillo King de La Vega, que Trujillo acababa de inaugurar. Y si yo le enseño mi brazo, ahí no hay cicatriz de ningún género, por dos motivos. Primero, porque la piel me ayuda,
y genéticamente tengo la facilidad de cicatrizar bien, pero en segundo lugar porque ese hospital era una niña, ese hospital era Vega. Oye, la clínica del doctor Jiménez María, del doctor Julito Espaillá, no le llevaban a ese hospital, porque además en el hospital estaban de los mejores médicos, igual que los médicos buenos que habían en esas dos clínicas que yo acabo de mencionar. Y él me dice, no, mira, el país está en una gran crisis económica y la única actividad que puede, y en eso tenía razón, repuntar es la del turismo y el único que no va a inventar ahí eres tú. Perfecto, acepté. ¿Qué pasaba con turismo? El turismo es muy delicado. Es primero transversal. Y subjetivo. No, hay de todo, pero es primero transversal. El turismo está vinculado a la agricultura, a la industria, a la seguridad, a la sanidad, es decir, a toda la estructura pública. Pero en segundo lugar, es muy delicado porque si las infraestructuras, sobre todo las sanitarias, no son las adecuadas, el turismo tiende a agotarse. A moverse. El turismo crece fundamentalmente por la tasa de repetición. Sí. Un destino turístico es muy bueno cuando la tasa de repetición es alta, ¿verdad? Ahora, ¿qué problema teníamos? El problema sanitario de aguas residuales, de las aguas negras que no se trataban, bueno, un montón de cosas que ustedes saben. El problema de la ¿Cuándo basura. llegaron los recursos? Entonces, ¿qué pasa? Yo había conseguido un financiamiento de una autonomía en España que vino aquí a realizar un estudio que no le costó nada a nosotros porque yo conseguí que nos lo regalara la Junta de Andalucía, un estudio donde se hizo un análisis FODA de fortalezas, oportunidades y debilidades de zonas turísticas y de oportunidades de inversión en zonas turísticas. Bien, y resaltaba la deficiencia de las infraestructuras del país. En consecuencia, era un reto fundamental hacer la planta de tratamiento de aguas residuales, bueno, en fin, un montón de cosas. Cuando yo hago mi primer viaje a París, a la feria de Deauville, Jean-Robert Resnick era vicepresidente de desarrollo de la cadena hotelera francesa Accor, que competía con la Hilton, entre las más grandes del mundo, en aquel año, ¿verdad? Sí. Estoy hablando del año 2004. Y le planteo yo a Jean-Robert, el país tiene un problema muy serio de déficit de infraestructuras en zonas turísticas. Y yo creo que aquí ustedes tienen el Banco Europeo de Inversiones. ¿Qué posibilidades habría de conseguir un financiamiento para...? Bueno, ok, Jean-Robert felizmente era. Primero, había sido compañero de estudio del gerente general del Banco de Europa. Óigame bien, que es el BID, pero europeo. Segundo, amigo muy íntimo de la secretaria ejecutiva, del asistente del presidente del Banco Europeo de Inversiones. Jean-Robert me dijo, tu problema si es ese está resuelto. Voy a organizarte una cena en Bruselas, en Bélgica. Ustedes saben que Luxemburgo está pegadito, ¿verdad? En uno de los hoteles nuestros y tú le vas a plantear a ellos. A esa cena fueron el presidente del Banco Europeo, de Inversiones Europeo, el gerente general y por supuesto la asistente del presidente del banco. Cuando faltaba como una hora, eso es un tránsito en vehículo, nos fuimos en carro, París-Bruselas, eso es como una hora y media, eso es como salir de la capital para ir a Santiago. Bien, cuando íbamos a mitad de camino, Jean-Robert me dice, ¿cuánto es que se necesitan? Y digo, yo sé que es mucho más, pero yo calculo, he hecho una estimación que con 75 millones de dólares nosotros podemos solucionar por lo menos la parte sanitaria más urgente. Bien, y al rato me dice, ¿y cómo tú vas a pagar eso? Y yo le dije, tú tienes que darme varios minutos para yo responderte por qué. Y le conté, del Banco Popular de Puerto Rico me habían visitado, nos iban a financiar, pero cargándole un impuesto a las habitaciones hoteleras. Ya. Y yo le dije a Daisy Méndez, que era mi secretaria, Daisy, guarda eso, ponle top secret, porque imagínate, si yo le hubiese dicho a los hoteleros, le vamos a meter un impuesto adicional a las habitaciones para, bueno, en fin. Cambia el destino. Pero rápidamente le dije, ¿sabe qué, Jean-Robert? Pienso que la mejor salida es la siguiente, una tasa aeronáutica
por cada pasajero que entra al país por vía aérea o que salga del país por vía aérea, sea extranjero o sea dominicano. Y le digo yo, ahora mismo el tráfico aéreo de nuestro país con el resto del mundo debe reunir aproximadamente 4,5 millones de pasajeros al año. Y le calculo a tantos dólares por pasajero, nosotros podemos pagar, efectivamente se pagaba en menos de 10 años el financiamiento de 75 millones de dólares. Después produjo mucho más, porque eso fue creciendo. Ok, efectivamente, cuando yo llego aquí, le planteo a Leonel la tasa, los hoteleros se oponen, excepto los de Puerto Plata, pero todo lo del este, que ustedes saben quién era el líder de ellos, ¿verdad? Y creo que lo sigue siendo, decían que yo iba a hundir el turismo del país, que eso era el acabose si se aprobaba eso, para después pedirme que lo duplicara, porque cuando vieron el resultado de la aplicación real de esos fondos en infraestructura, entonces se volvieron locos y querían que se duplicara. De hecho, llegó a aumentarse. En consecuencia... ¿Ahora es cuánto? ¿$6? No, creo que no. En aquel momento llegó a $15 o $14, de los cuales 7 le llegaban a turismo. Yo no sé ahora cómo se está distribuyendo eso. Pero porque además esos dólares ingresaban directamente a una cuenta de dólares que Aeronáutica le depositaba a Turismo en el Banco de Reserva. Sí, que después se creó en el gobierno de Danilo la cuenta única. Sí. Y entonces se depositaba todo, se cambiaba peso, pero por supuesto el presupuesto lo aumentaron muchísimo. Entonces eso es lo que ha llegado a determinar que en definitiva ese presupuesto haya crecido, esa infraestructura se haya realizado. Sí. Pero eso fue el origen. Y yo creé, Julito, el CEISTUR, Comité Ejecutivo de Infraestructura de Zonas Turísticas, CEISTUR. Sí. Y ahí es que se administran esos fondos de infraestructura. Ahora, Julio, ¿de dónde pero saqué yo no le llegaron esos fondos? Perdóname, si no lo entregaban. Y creo que lo siguen entregando. ¿Por qué se me ocurrió a mí la creación del CEISTUR? O porque yo siempre supe y vi claro que habían 2 países que eran los países modelos para la República Dominicana en términos turísticos. ¿Cuáles eran? México. España y México. Exacto. Y en México funciona el Fonatur. Y ese Fonatur en México que recibe dólares, muchos dólares, a los que llegaron a oponerse varios presidentes de México, pero terminaban respetando el Fonatur, desarrollaban, Julio, no solo obras públicas, no solo carreteras, calles, avenidas, urbanizaciones. También el Fonatur de México creaba hospitales, acueductos, hasta puertos y aeropuertos y marinas. Es decir, ¿por qué yo decía eso? Por los mismos espíritus de los mexicanos. Cuando aquí venía obras públicas, y Obras Públicas va a pensar en la planta de tratamiento de Juan Dolio, que me da pena, que yo la comencé y todavía no la han terminado. Me da mucha pena eso, pero ahí están, recibiendo todos los recursos, no lo han terminado. Como no terminaron la de Cabarete, que tampoco la terminaron y yo la dejé comenzada. ¿En Boca Chica tampoco? Bueno, en Boca Chica yo había dicho que si esas tierras eran fundamentalmente de los Vicini, que los Vicini tenían que mojarse a los fundillos y dar recursos, porque por eso esa regeneración que se hicieron en las playas de Puerto Plata, Cabarete, Juan Dolio, yo también quería hacerlo en Boca Chica porque se necesitaba, claro. Pero tenían los Vicini que dar apoyo, igual que dieron apoyo, aunque en menor proporción, porque también tenían menos cantidad de tierra, los hoteleros de Puerto Plata, los de Juan Dolio, etcétera, ¿verdad? Ok, pero dicho todo eso, lo que quiero señalar, Julio, es que definitivamente si hay algo que se justificaba era eso. Porque cuando Obras Públicas tenía fondos y había que sustituir un puente de la autopista Duarte, para ello eso era lo prioritario y tenían razón, porque es la carretera troncal número 1 del país. Pero ¿qué le importa a un alemán, a un ruso, un francés, un turista español o norteamericano, canadiense que venga al país que el puente sobre el río Hayac en Bonao se haya ido? Lo que le importaba a ellos era no ver basura, no ver aguas residuales, malos olores, etcétera, en la zona que ellos venían a visitar del país. Y por eso había que crear un organismo. Ahora, en ese organismo estaban presentes Obras Públicas e INAPA. Y después Medio Ambiente. Y también Cultura. Porque el problema de fortalecer el turismo no es solamente en términos de infraestructura. Claro que las actividades artísticas, culturales, etcétera, la vida, la riqueza del entretenimiento en la zona turística ayuda también. Pero bueno, dicho todo eso, espero que se haya aclarado, Julito, el por qué Turismo maneja una especie de obras públicas chiquitas. Sí,
Esa situación de un año y pico para campaña, para política, se supone que estamos lejos, Y pero estamos tú más cerca, esperas qué caray. que esa situación de tu partido se mantenga por lo menos como está, que no aumente o que no disminuya. Mira, el problema O de- eso depende del accionar del gobierno. No. Todo influye. Yo dije un no precipitadamente. No, todo influye. Claro que sí que influye. El problema es que desde el punto de vista del gobierno, de la ejecutoria del gobierno, yo siempre he señalado que Luis lo veo muy solo. Yo creo que medio gobierno no tiene las personas capaces de ejecutar al ritmo que él quisiera las obras que tienen a su cargo. A mí me parece eso. Y hay cosas que se están haciendo bien, pero hay otras que yo la veo como a medio talle. Le voy a poner un ejemplo tonto. El presidente Abinader ha puesto mucho empeño en que las reconstrucciones de las carreteras de montaña, sobre todo la de Constanza, y Constanza tiene básicamente 2 carreteras activas y una inactiva. La inactiva es la que va de Constanza a Ocoa, que es una pena que no se haya hecho. En mi programa estaba la reconstrucción de esa carretera, porque el país necesita grandemente el desarrollo del turismo rural y del turismo de montaña, los costos de cacería, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, las otras 2 ya no tienen que ver con eso. Es la que conecta Jarabacoa con Constanza. de Casabito Exacto. y la de Jarabacoa Constanza. En Casabito había que reasfaltar esa carretera o por lo menos darle un bacheo adecuado. La han trabajado, la están trabajando o la estaban trabajando. Ya dejaron de hacerlo en 5 o 6 kilómetros, que son de los peores, porque es donde está el puesto de los cazadores de montaña, hasta llegar, ustedes ven que se llega a la Virgencita, donde está la ermita, la capillita, ¿verdad? Sí. Hasta bajar a Arroyo Frío, La Ciénega, esa zona, ¿verdad? Entonces ahí hay 5 o 6 kilómetros que ni siquiera lo han bacheado y debieran hacerlo para que terminen. Entonces, esa forma inconclusa de hacer las cosas le preocupa a la gente. Igual que la de Jarabacoa Constanza. Está bien esa carretera, acuérdense que esa carretera... Esa está muy buena. No, pero hay 4 kilómetros, cuando se sale de Jarabacoa, hay un campito sí, que se llama Pedregal, quedó. Pero cuando tú pasas desde Pedregal hacia Río Constanza, hay 4 kilómetros que están llenas de hoyos. Con lo cual es peligroso, porque en esas carreteras de montaña, que son necesariamente estrechas, entonces los vehículos... y camiones pesados, hay unas patanas larguísimas que realmente obstruyen el tránsito. Nosotros quisiéramos terminar con esto. Tu actitud un poquito, no retirado, pero no es semi-retirado. Semi-retirado como en licencia. Y nosotros que tenemos que, el amigo, 30 años del 90 bregando con el PLD y con Felucho. Y yo veo tu actitud y digo, caramba, ¿qué le está pasando a Felucho? Felucho le está dando paso al hijo para no hacer mucho nepotismo o está enfermo. ¿Qué te pasa que tú estás semi-retirado? Porque estar enfermo no es un pecado. Por ejemplo, yo no estoy enfermo, pero estoy viejo. Comienzo por lo último. Enfermedad. No, yo tuve hace 7 meses, que no tuvo nada que ver con mi retirada de la actividad política activa, ¿verdad? Pues yo sigo siendo del Comité Central del PLD. Salí del comité político por varios motivos. Primero, porque yo creo en el retiro, yo creo en las vacaciones, yo no soy un político de estos que no cogen vacaciones nunca. Esto es un país rarísimo, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque tú lo dijiste, Juan Ariel, ya mi hijo ha descollado y tiene el talento más que el mío para sustituirme, para poder aportar mucho más de lo que ya yo podía aportar. Eso es en ese sentido. Pero en segundo lugar, las enfermedades mías son propias de las enfermedades de la edad, Julito. Bueno. Pero son cosas normales. Mi colesterol está bajo control. Bueno, está claro. No me ha dado el COVID. Está bien, Felucho. Me tomo como 14 pastillas al día entre vitaminas, minerales. No, pero está bien, está bien.
Otra cosa. Pero ya yo estoy bien, yo Otra no cosa. tengo problema. La última posición tuya fue presidente de la refinería de petróleo. Ocurrieron cosas importantes como que Venezuela compró. Eso fue antes de mí. Bueno. Si yo hubiese estado ahí, no le vendemos Ok, a Venezuela. pero ahí- Eso fue un error. Ahí tenía que ver mucho primero, tú fuiste que nos echaste gota en los ojos y nos dijiste, mira, ya la refinería no es la primera suplidora, ya que hay otros que traen combustible, muchísimas cosas. No son todos los combustibles que vienen por la refinería, muchas cosas. Pero recientemente hay una información que no sé si te tocó el final eso, y es que en Haití se presentan una situación no controlada. El poder lo toman bandas. Canadá dice, esas bandas son protegidas por empresarios que hoy casi las dirigen. Lo dicen. Otros, esas bandas la armaron y la financiaron los Estados Unidos para que se desborden y afecten la estabilidad de República Dominicana. Y antes, por menos que eso, ellos intervenían y ahora se han puesto respetuosos de las bandas. Todo esto se ha dicho, pero lo último que se dijo es Canadá, que esas bandas, esos empresarios fueron intervenidos sus operaciones en Canadá y exhortan a los otros países a que hagan lo mismo. Cuando vemos la cosa de aquí, vemos que ellos tienen inversión en navieras, pero sobre todo en la Texaco, y que si el gobierno debe tomar medidas contra esas personas. Alguien dijo aquí en el programa que puede ser que un empresario, como un método de protección, lo que haga es que compre seguridad. Yo quiero seguridad, el gobierno no me la ofrece. Bueno, esto es una banda, lo compro. Lo que hacen los camiones que llevan cosas, que le dan dinero a las bandas para que lo dejen transitar. ¿Cómo tú ves esa situación y si realmente ellos adquirieron esas acciones de esa gran empresa durante tu gestión? No tuvo nada que ver la gestión nuestra en eso. Tú te estás refiriendo a Biggio, me parece que es el apellido del haitiano de origen extranjero, porque Sí. él no es haitiano de origen. No, yo soy europeo. Sí, él fue efectivamente, él es el principal accionista de GB Group, que es como se llama la compañía. Hay accionistas dominicanos, varios de ellos que yo conozco pues, muy bien. Pero yo no sé, o sea, yo no conozco el intríngulo de las sanciones de Canadá y el porqué, las razones, porque me inclino más por pensar eso que tú estás diciendo, Julito. Haití está ahora con las bandas como estuvo durante una época, en la época de Hoffa y la mafia del transporte en los Estados Unidos, que no es que haya desaparecido del todo tampoco, pero aquella época en los Estados Unidos de los años 20 y 30 del siglo pasado, donde estaba la ley seca, y el contrabando era la del carajo, y habían las pandillas de los italianos, la mafia italiana que se había desarrollado allá, que ustedes recuerdan que comenzaban así mismo, dominaban un barrio y los comerciantes tenían que darle una cuota. Así comienza la... Exacto. Pero el problema es que en Haití ya todo eso se ha desbordado. En Estados Unidos igual, en Estados Unidos llegó un momento que el Estado dijo, bueno, o desaparece el Estado, tienen que desaparecer estas bandas de mafias, y realmente, sin que hayan desaparecido del todo, pero ya están relativamente controladas. Pero yo francamente no sé el manejo, porque no conozco, no me gusta hablar de lo que no sé. Yo sí sé que hay empresarios dominicanos asociados a ellos y que por supuesto la Texaco de casi todo el Caribe pertenece a ese grupo, a GB Group. Porque no lo tienen solo aquí, lo tienen parte en Jamaica, lo tienen en San Martín, aquí y en Haití. Bien. Peluyo, vamos a darte las gracias y vamos a pedirte que te active más. Julito, pero pudiesen darme 2 minutos, 3 minutos, porque hay algo Sí, claro. que es raro que ustedes no me lo hayan planteado. El caso de Santiago, la salida de Julio César Valentín
y un aparataje que sea mediático, que sea alrededor de la idea, que es real, que no es solo una idea, de que hay un grupo de dirección de Santiago del partido que no se siente bien. Escúchame, no te traté el tema. ¿Por qué? No porque lo volé. Lo que pasa es que a quien le toque eso a Julio César Valentín, porque eso es muy complejo. No, Julio César fue presidente de las dos cámaras de tu partido. Y uno no sabe si fue un interín para dar un salto al... No, de una, de la Cámara de Diputados. de una. Él fue senador, pero no fue presidente. Pero fue del diputado Senado. y senador. Pero ¿cuál es la situación? Pero yo quisiera que ustedes me permitan a mí, porque sé que hay muchos compañeros que les gustaría escuchar mi apreciación sobre el fenómeno Santiago. Fíjate, hablabas tú, Julito, de mi retirada de la política. Mi retirada ha sido voluntaria. Desde el año 94, a mí hubo 4 médicos en Santiago que me diagnosticaron de manera equivocada, gracias a Dios, un cáncer en la nasofaringe. De eso murió mi madre de 52 años y mi hermano Yossi de 40 años. Cuando me dan esa noticia, yo termino con Sergio Sarita, que me hizo la biopsia, me dijo, tú no tienes cáncer, pero me voy para Estados Unidos y allá se comprobó que efectivamente era adenoides, no era cáncer. Pero me he quedado, de todas maneras, yendo todos los años. A chequear eso. A chequear, Por si acaso. por si acaso, ¿verdad? O sea, todos los años voy y me chequeo. Bien, ok. Pero mi salida fue voluntaria. Cuando yo me fui a Nueva York en el 94 a que me operaran, no quise que nadie se fuera conmigo. No le avisé a ningún compañero del partido. Y acuérdense de esto, yo fui candidato a síndico en el 94. Sí. Yo realmente era la segunda figura del PLD, después de Juan Bosch era yo, no era otro. Tú lo sabes y tú estás cansado de decirlo, además. Bien, ok. De manera que yo decidí en Nueva York, en la soledad de aquellas 3 semanas que me pasé solo, analizando, y dije, no tengo que optar por la política con cordón umbilical sentimental o sigo en la política pero sin los sentimientos, o sea, poniendo las cosas en su sitio. Lo que quería decir, Felucho, si tú quieres vivir y quieres tener una calidad de vida, mira la política, no como hobby, pero míralo con suavena. Está suave. Está claro. No ponga tanto empeño. ¿Cómo mira, termina eso con Julio César? No te voy a decir, voy para allá, voy para allá. va. Lo que quiero decir es plantear, son 2 situaciones totalmente diferentes. Mi retirada fue gradual, pero fue consciente. Pero fue... Consciente. Fue una decisión mía, propia mía, en la que yo llegué a la conclusión de que yo tenía que ir gradualmente desligándome de la actividad política, que era una manera de decir, me iba a desligar de las candidaturas y de las aspiraciones políticas. Por eso no acepté la candidatura a síndico cuando tú te referiste. Que tú mandaste a Roberto. Claro, y porque además el gobierno mío en aquel momento comenzó a intervenir barrios de la orilla del río Osama sin consultarme y haciendo locura, tonterías. Pasó como Gonzalo. ¿Cómo es que Danilo mandó a Gonzalo también? Cuando llamó Pompeo, ves tú. Entonces yo lo que quiero decirle, en el caso de Santiago se ha operado una transformación en el liderazgo, en donde se han visto afectado el liderazgo de varios compañeros, todos de clase media, de la pequeña burguesía, porque todo esto es un problema de clase, es la pequeña burguesía. Lo que está pasando en el PLD en Santiago puede pasar en otras ciudades, puede pasar en todos los partidos políticos dominicanos. Porque la política dominicana es accionada sobre todo por la pequeña burguesía. Ustedes pueden ver empresarios importantes metidos a políticos, todo eso es pasajero. No ven muchos líderes obreros reales metidos en las direcciones. Es la clase media, es la pequeña burguesía. Y la pequeña burguesía es muy delicada, es muy susceptible. Usted lo que dice es que al subir Abel, ese grupo, Entonces, su Abel liderazgo le bajó y estaban obligados a salir. Abel Martínez ha venido desarrollando un liderazgo en Santiago y ese liderazgo ascendente ha ido opacando otros liderazgos a un punto tal que hay algunos de esas personas que ya no se sienten a gusto. Eso es lo que explica eso. ¿Terminan ellos en la fuerza del pueblo? No creo, porque finalmente, si es verdad que si Valentín se cree su historia de que él es un izquierdista,
menos va a terminar en la Fuerza del Pueblo, que es más derechista que el PLD. Sí. No. El problema no es ese. Bien. Ni le creo su discurso. hay que ver, hay Por que eso ver. fue que yo te pregunté. Ahí le mandaron lo que te algo. pregunté. Porque cada día... Espérense. Léelo, Cada día léelo. nuestro tiempo vale más porque cada vez nos queda menos. Por eso es que quiero que tú Sí. te pongas los Bien. Lucho. Fenómeno social, mi querido, de liderazgo mal interpretado y mal entendido. Entonces, cabría menos Yo- en el PRM. Monchi, por ejemplo, Fadul, no va a sufrir de eso porque Monchi es más tigre que todito. ¿no? Ese no- Monchi es Monchi. Pero hay otros compañeros que se sienten a menos y no se dan cuenta. Y creo que en el partido debe haber un acto de sinceración política. Mire, yo no lo puedo dejar ir sin hacer una pregunta porque hay un esfuerzo del gobierno por convertir a Santiago en un polo turístico, en un destino turístico. ¿Usted cree que eso vale la pena o están dadas las No, condiciones? yo creo que vale la pena. Santiago sobre todo tiene una condición importante y es para el turismo de salud. Sí. Muy, muy importante. Y debe desarrollarlo. Y yo abogaba por varias cosas de desarrollo turístico en Santiago que ahora no he visto esfuerzos en ese sentido. Porque el problema no es solo de promoción. Esto no tiene que ver tanto con la promoción como con la infraestructura para favorecer ese desarrollo. Por ejemplo, el pico Diego de Ocampo. ¿Tú te imaginas un teleférico en Santiago que haga estaciones hasta el pico Diego de Ocampo? Eso sería de un atractivo turístico brutal. Y todo lo que facilite, y en eso los gobiernos del PLD ayudaron, porque ese HUMS no se hubiese desarrollado. La salud ahora. Así El mismo. apoyo. Pero la salud, el turismo de salud. Bien. Y además que Santiago es el corazón del Cibao, tiene Jarabacoa, hay un montón de sitios en San José de las Matas, Sí, sí, sí. Jánico, Sajoma, sí. Santiago Rodríguez, con muchas aguas, muchos ríos buenos, muchos balnearios, y para un desarrollo turístico rural de montaña importante. Entonces, pienso yo que yo, si estuviese al frente de eso, orientara más la actividad hacia esas áreas. Hacia lo rural. Gracias, Felucho. A las órdenes. Señores. Es que era poeta que usted había metido. La poesía de Felipe.